Bueno, buenas tardes a todos y todas los sobrevivientes de este día, porque supongo que llegar a estas horas ya uno debe tener el disco duro casi lleno, ¿no? Casi lleno. De todas maneras, a ver si este ratico que estaré con vosotros da para, no sé, revolver algunas ideas en torno a este asunto de las competencias, ¿no? Ya sé que también vosotros estáis metidos en esta danza y a veces tenemos ciertas dificultades que, más que dificultades reales, son dificultades semánticas o dificultades de estereotipos o de prejuicios que la gente ha podido hacerse con respecto al tema de las competencias, ¿no? Y yo creo que lo más difícil que tenemos en este momento con respecto a este asunto, en todos los niveles del sistema educativo, no solamente en los niveles universitarios, en la universidad estamos con el mismo rollo, es visualizar de alguna manera qué significaría esto, es decir, qué significa una escuela que trabaja por competencias, o cómo es. Si yo, que ya conocemos mucho cómo son las escuelas que trabajan por otras vías, ¿cómo sería una escuela que trabaje por competencias, ¿no? Una escuela que busque este otro sistema, y si eso efectivamente significaría en cambios reales o solamente es cambiar las palabras e ir buscando otro tipo de definiciones o estas cosas que pasan con mucha frecuencia, ¿no? en las reformas educativas. Bien, no sé si os aclararé más o al final acabaréis con la cabeza más liada, pero espero que no. En fin, cuando las cosas entran con mal pie, claro, uno tiene que ser mucho más cuidadoso con determinados asuntos que afectan a este tipo de cuestiones, ¿no? Por ejemplo, el tema de la calidad entró con mal pie, porque ya se empezó a acusar inmediatamente de que esto es neocapitalismo y esto es no sé qué y esto es no sé cuántos, con lo que significa que cualquiera que quiera hacer un discurso sensato a la calidad tiene que ir como pisando huevos, quiero decir, tiene que ir justificando cada paso que da para no darse un resbalón y para que los críticos, algunos convencidos y otros por sistema, pues no acaben destrozando lo que puede dar de sí una buena idea, ¿no? Y una cosa parecida acontece con las competencias. Tiene tantos enemigos que, siendo una criatura pequeña, podría fácilmente perecer en esta vorágine de críticas que llegan al sistema de competencias desde todas partes, ¿no? Por eso quería empezar por cuestiones de partida que sitúen las competencias en el marco en el que está. Cuando nosotros hablamos de competencias en la escuela no estamos hablando de la misma manera que cuando hablan de competencias, qué sé yo, los sindicatos quiero decir los sindicatos para la formación ocupacional, o cuando se habla de competencias para formar a un barman, o cuando se habla de competencias en otros contextos. Estamos hablando de competencias en el contexto escolar y en lo que significa, diríamos, hacer un tipo de educación escolar que tenga una orientación centrada en competencias que de alguna manera se definen de antemano. Por eso me interesaba mucho partir de 3 puntos que de alguna manera significan algo así como bases en las cuales uno pueda soportar las decisiones o las derivaciones que después pueda tener el tema de las competencias, y que no te venga nadie después de que has hecho un recorrido grandísimo a decirte: pero usted lo que está haciendo es vendiendo la escuela al capital. Y dices: oiga usted, yo estoy hablando de sentido ético, ¿usted qué carajo me está contando de que estoy vendiendo la escuela al capital? Si lo que estamos hablando es de sentido ético, o de lo que estamos hablando es de este otro tipo de cuestiones, ¿no? En fin, ya lo veréis de qué va el asunto. Estos 3 aspectos, por tanto, hablar de competencias no significa nada distinto de lo que significó siempre hablar de educación. Introduce algunos elementos novedosos y desde luego supone un tipo de visión de la institución un poco diferente. A ver si estáis de acuerdo conmigo. Claro, el primer problema que tenemos es pensar hoy en día qué significa educar. ¿Qué significa educar? ¿Y de qué estamos hablando cuando hablamos de educar? Porque claro, habría muchas formas de entender qué significa hoy en día una persona educada.
Es igual que una persona culta, es igual que una persona, qué sé yo, que posee algunas destrezas, es igual que una persona muy bien socializada en su contexto, porque al final el problema fundamental que tenemos es declarar, quiero decir, concretar qué es exactamente lo que queremos hacer a través de la escuela, ¿no? Y qué significa hoy día educar, y si este concepto de educar ha variado algo o no ha variado, ¿no? Porque, claro, uno puede decir, educar es dominar el currículum que uno tiene, el currículum escolar explícito que uno va a trabajar, o educar es madurar como persona y ponerse en condiciones de poder tomar las propias decisiones, o educar es sentirse libre y sentirse, diríamos, con competencias suficientes como para poder ir manejándose en el contexto en el que uno se va a tener que manejar. En fin, que en el fondo el problema es que no tenemos muy claro qué significa realmente educar hoy en día, ¿no? Porque se ha hablado mucho de educar. Si educar fuera formar, claro, formar depende que entendamos por formar. Si formar significa dar forma implica que la sociedad establece una serie de parámetros y está de alguna manera intentando dar forma a una cosa que es un poco informe. Hay un chiste ¿cómo se llama, hombre? De Frato, en el cual entran los niños en la escuela todos distintos, cada uno con su peliño, unos vestidos de una manera, otros vestidos de otra. La escuela es como un engranaje que va subiendo y salen por arriba todos igualitos, con el mismo pelito, el mismo pelo, no sé qué. Claro, si eso es hacer escolaridad, efectivamente uno tiene que pensar que es una idea del educar un poco... Pero fijaos qué es lo que estamos haciendo, ¿eh? En el fondo obligamos a todos los sujetos a pasar por el currículum que ha definido una serie de sujetos que son los listos y que de alguna manera ellos son los que definen qué es, por qué hordas caudinas tiene que pasar todo el mundo, ¿no? Eran muy graciosos los italianos que decía el responsable de la formación de profesores en Italia, decía, aquí es que sucede que la mitad de la población toma decisiones que han de acatar la otra mitad de la población, ¿no? Que los pobres se ven sin orden ni concierto en ese tipo de cosas. Una vez estuve fui a dar un curso a los profesores españoles en Australia, y una de las cosas que más me llamó la atención fue que los niños australianos a los 6 años solamente tienen 2 materias obligatorias, y el resto lo escogen ellos. Desde los 6 años, estamos hablando de niños de 6 años. Aquí llega uno al doctorado en la universidad, ya se casó, ya se divorció, ya hizo la mili, ya tiene hijos que casi están haciendo la mili, y le dice a la universidad todo lo que tiene que estudiar, todo. Y le dejan así alguna cosita optativa con la convicción los universitarios de decir, y seguro que van a escoger lo que menos les conviene, ya verás tú. Al final van a escoger lo que menos les conviene. Claro, es una mentalidad de pensar, educar significa hacer lo que nosotros decimos que tengan que hacer. Y este es el problema que tenemos con la secundaria, chavales de 15 años que están ahí en cuarto de la ESO, a los cuales les importa un carajo las matemáticas de cuarto nivel o la lengua de los subjuntivos imperfectos, pero ahí están. Y ahí tienen que sufrir el tipo de currículum que se ha descrito para ellos y del que no tienen ninguna otra posibilidad, diríamos. Bueno, en definitiva, formar o informar. La escuela está para que al final llenemos la cabeza de los chavales de cosas, la cabeza a todos los niveles, ¿eh? Hay estudios que dicen que los sujetos olvidan las cosas que han ido aprendiendo de esta manera más memorística el 80% antes de acabar el curso. Es decir, nos hemos matado a nosotros mismos y el 80% de las cosas ya están fuera de su memoria antes de acabar el curso. Quiero decir que esta historia de la mucha información que hay, y tenemos una mentalidad muy dada a ello. En un curso que daba en Logroño, hace unos años, había un profesor de secundaria que era un profesor de historia, un catedrático de historia. Que el hombre estaba desesperado, eran los tiempos de la LOCSE, estaba desesperado porque decía que sus alumnos eran incapaces de distinguir entre las monedas de las diversas familias egipcias, de las distintas familias de faraones egipcios. Dije yo, coño, que no me pregunte a mí a ver si sé yo responder, la que soy catedrático de universidad no tengo ni puñetera idea. Pero él estaba empeñado en que sus alumnos de bachillerato tenían, claro que esto era obvio, tenían que saber distinguir. Y yo le pregunté, bueno, ¿y usted esto cuándo lo aprendió?
Dice, no, yo en un posgrado que hice después de la universidad. Es decir, el tipo era un tipo licenciado en historia que había hecho un posgrado, supongo que sobre cultura egipcia, y ahí se enteró de las monedas. Pero claro, él ya quería introducirlo en el material que iban a trabajar sus estudiantes con él, ¿no? Y esto hemos ido haciendo muchísima gente, es decir, cada vez más los currículos se están llenando de cosas informativas que al final esto es poner la cabeza como un bombo sistemáticamente a los sujetos y en todo el nivel educativo. Mucha gente dice que ahora los chavales saben menos que sabían antes, pero es un poco estúpido esto, quiero decir, desde luego saben menos de las cosas que antes sabíamos que eran menos cosas. Es decir, saben menos de matemáticas, pero saben mucho más de informática que sabíamos nosotros dónde va a parar. Saben mucho más de lenguas extranjeras que sabíamos nosotros dónde va a parar. Saben mucho más de muchas cosas. Lo que pasa que hemos hecho como en los restaurantes modernos. Estos menús largos y estrechos, pues eso, hemos ampliado mucho el menú, pero claro, no te toca nada, una pijadica en cada cosa. Al final no acabas de profundizar en nada, ¿no? Hay un libro de Gardner interesantísimo, si hay profesores de secundaria aquí, que se titula La estructura de la mente y el valor de las disciplinas, y donde Gardner, que es este psicólogo de las inteligencias múltiples, luego voy a hablar de él, viene a insistir la importancia que tiene el no meter muchas materias, pero profundizar en esas materias en las que uno entra, porque es que si no, al final las materias acaban no diciéndote nada, ¿no? No diciéndote nada. En fin, que la idea esta de qué significa educar, a veces nos la hemos metido en la cabeza de muy distintas maneras, con interpretaciones distintas, y efectivamente de ahí provienen formas muy diversas de hacer educación, ¿no? Lo de adaptar, por ejemplo, o pues esto, yo que trabajé con niños inadaptados, tuve un niño que tenía 9 años, cuando vino a vivir conmigo. Yo los cogía de los reformatorios y me los llevaba a mi casa. También en el País Vasco había de estas familias funcionales, ¿no? Bueno, pues este chavalito de 9 años, nosotros hacíamos vida normal, este era un poco el principio pedagógico, ¿no? Ingresó a la escuela a las 4 de la tarde, y a las 4:30 ya me lo habían expulsado. Es decir, duró en el colegio 30 minutos, porque decía, y mira que era un colegio bueno de Moratalaz, que era un colegio que tenía prestigio, etcétera, pero decían los profesores, no, aquí los niños tienen que venir educados. Usted se va a pensar que nosotros vamos a educarlos aquí, no, este chaval está a monte, quiere decir que usted lo tendrá que suavizar en casa, no me lo va a meter aquí en el colegio. Pues nada, a las 4:30 ya estaba en casa de vuelta. En fin, y así hasta esa visión final de si educar será preparar para la vida, ¿no? Y preparar para la vida en el sentido más amplio, porque la vida es mucho más que las matemáticas, y es mucho más que la lengua, y es mucho más que muchas cosas que uno está viviendo ahí. Y ahí es donde entramos en el qué significa ser competente, ¿no? Y qué es una persona competente, en qué sentido podemos hablar de competencias, ¿no? En el contexto del trabajo educativo. La gente de lengua siempre habló de competencias, y uno es competente lingüísticamente cuando sabe hablar y sabe expresarse, y más o menos tenían clara la idea de qué significa una cierta competencia, ¿no? Fijaos que muchos de nosotros no tan equívoco, pero incluso aún hablando de competencias, a los que sois de mi generación, nosotros estudiamos muchísima lengua durante muchos años, por lo menos los que hicimos el bachillerato, pero no éramos nada competentes. Es decir, era un montaje de la enseñanza de las lenguas en la que te acribillaban con pronunciaciones y con subjuntivos y con estructuras lingüísticas, pero al final tú no eras competente, no sabías hablar, no sabías comunicarte, no sabías escribir, ni siquiera en plan sencillo. Y esto nos ha pasado en muchísimas cosas, el qué significa ser competente, ¿no? Y cómo, diremos, la competencia hay que redefinirla y hay que entenderla en términos de producto y en términos de saberse manejar y en términos de saber utilizar el conocimiento que te da, ¿no? Perdimos tanto tiempo en sabernos los reyes godos y tantas historias que no nos han servido para nada, y al final esas competencias que te van haciendo, diríamos, ágil en la vida y que sabes manejarte en la vida, al final, pues efectivamente no. Esto es una cosa graciosa porque está sucediendo ahora en las carreras en algunas facultades de periodismo.
El periodismo es muy difícil de entrar, no sé cómo está aquí en el País Vasco, pero en algunas universidades es muy difícil de entrar. Y los profesores de la carrera de periodismo se quejan, dicen, claro, es que los chavales que nos vienen son los típicos empollones, porque claro, para sacar las notas que han sacado son los típicos empollones. Eso significa que no han visto la televisión en su vida. Y los tenemos aquí absolutamente analfabetos en los temas en los que tenían que estar bien formados. Es decir, saben mucho de cosas, pero no saben de las cosas que nosotros tenemos que explicarles, ¿no? Y esto, claro, ese otro tipo de habilidades en las cuales las personas se van moviendo en la vida, y esto entra muy en contradicción con ciertas ideas que están circulando mucho por ahí. Esto que se dice tanto de que, claro, es que hemos quedado tan mal en el informe PISA porque nuestros estudiantes saben tan poco. Pero es que la gente que dice eso no se ha leído las cosas que preguntan en el PISA. El problema de física en el que fallaron muchos estudiantes españoles fue un problema en el que se les preguntaba ¿qué pasa en tu casa si el congelador de tu frigorífico pierde la electricidad y empieza a descongelarse? Y resulta que tú tienes alimentos ahí que llevan 3 días. ¿Qué va a pasar con esos alimentos? ¿Qué tipo de proceso? No les preguntaron una fórmula física para sabérsela de memoria, se lo preguntaron un conocimiento que tenían que tener aplicado a una situación de la vida cotidiana, de la vida ordinaria. Y así las preguntas en las que están muy acostumbrados a trabajar en las escuelas europeas, ¿no? Preguntas que tienen mucho que ver con el manejo de situaciones de la vida y con la aplicación a cuestiones que tienen mucho que ver con la vida, ¿no? Y es cuando uno realmente adquiere ese aprendizaje significativo del que estábamos hablando. Y al final el lifelong learning es lo que está diríamos en la base de todo esto. Al final de lo que se trata es que cuando los sujetos salgan de la universidad o cuando salgan del sistema escolar estén preparados como para poder llevar adelante una vida que van a tener que regir por su propia cuenta. El poder llevar a cabo esto significa que han de poseer las herramientas que les permitan tomar decisiones por su propia cuenta. Es decir, ser competentes para manejar el conocimiento que han ido adquiriendo. Pero claro, si ese conocimiento es puramente memorístico, no les está aportando nada para resolver los problemas que ellos tienen que resolver. Por deciros un ejemplo, si un chaval acaba su carrera de ingeniería y le toca hacer un proyecto, pero nunca en su vida ha hecho proyectos, no sabe hacer un proyecto. Y efectivamente, o a alguien que ha hecho derecho y le toca resolver un caso, no sabe resolver casos si antes, durante su trabajo escolar, no se le ha acostumbrado a trabajar sobre casos, y a trabajar sobre situaciones concretas, y a trabajar sobre problemas. Y esta es la cuestión, es decir, muchas veces se acumula un conocimiento que resulta inservible, porque no lo podemos utilizar, no lo sabemos utilizar. Y no lo sabemos utilizar porque, en definitiva, el proceso de trabajo que hemos seguido ha sido un proceso de trabajo muy orientado a la adquisición de conocimientos. Que no es que esté mal el sabérselo, no es que esté mal. Pero en el fondo yo tengo que saber para qué me sirve esto y cómo lo utilizo sobre todo. Cómo lo utilizo, ¿no? Y esta es un poco la idea que subyace por detrás de ese ser competente. Bien, en segundo lugar está esta idea de las competencias. Ya os decía. No es que se contrapongan con la idea de conocimiento, no hay competencia sin conocimiento, parece una estupidez decirlo, no hay competencia sin conocimiento, ¿no? Lo que hay es mucha chapuza con la vida, y que tienen pocos conocimientos, y por eso las cosas que hacen las hacen un poco de oídas, ¿no? Pero mientras el conocimiento puede ser un conocimiento no utilizable, o no necesariamente utilizable, la competencia es un conocimiento que yo soy capaz de utilizar. Hay ciertos conocimientos que a lo mejor tienen menor proyección sobre cosas prácticas, sobre productos, sobre situaciones concretas. Luego vamos a ver en la práctica cómo se lleva esto a cabo. Pero la competencia siempre implica un bucle que va de tener información a hacer un ejercicio práctico que me lleva a la elaboración de un producto o a la elaboración de una práctica, ¿no? Diréis, esto ya lo estamos haciendo. Pues, efectivamente, tampoco nadie va a descubrir el Mediterráneo. La cuestión está en saber que el conocimiento, tengo que organizar la adquisición del conocimiento a través de procesos que impliquen siempre experiencias. Es decir, que me impliquen una reelaboración mental
por mi parte de lo que yo he recibido, ¿no? Que no sea una mera recepción. Yo tengo que manipular el conocimiento, lo tengo que reorganizar, lo tengo que reconstruir. Y esa reconstrucción, si además lleva un ejercicio práctico, es cuando efectivamente yo en el ejercicio práctico puedo hacer este tipo de cosas. Y esto es lo que diferencia el saber sobre a el saber utilizado como una competencia. A ver si me explico. Podríamos pensar que puede llegar a haber una competencia en saber, pues por ejemplo, hacer programaciones basadas en competencias, ¿no? Que nuestras programaciones estén basadas en competencias. Muy bien. Pues yo puedo ser competente en hacer programaciones basadas en competencias. Cosa muy distinta a que yo sepa sobre competencias o que yo sepa sobre programaciones basadas en competencias. Yo os puedo dar una charla sobre cómo hacer una programación basada en competencias y vosotros me escucháis y me entendéis y os queda la idea, pero no sois competente en eso, solo sabéis sobre. Seréis competente cuando os pongáis a hacer la programación y cuando la programación os salga bien. Porque en el proceso de llevar eso a la práctica se generan muchísimos problemas que no se generan en la teoría. Yo las palabras las he entendido bien. Yo las palabras sé lo que significan, lo que usted me está diciendo. Ahora, cuando yo me pongo a hacerlo esto en la práctica, es cuando se van a presentar problemas de que yo creí que esto era así, pero resulta que ahora no me está cuadrando. O yo creí que esto se hacía de esta manera, pero ahora soy incapaz de ver cómo combinar esta cosa con la otra. Es esa práctica que me significa que yo estoy utilizando el conocimiento para desarrollar ese proceso que el conocimiento me está diciendo cómo es o de qué se trata, ¿no? Pero la práctica me añade cosas muy distintas a la cuestión que yo quiero trabajar, ¿no? Por eso implica esa aplicación. Y además las competencias suelen traer consigo vinculadas ciertas actitudes, ¿no? Figuraos, por ejemplo, qué sé yo, la competencia, está muy claro qué competencias tienen, pues por ejemplo, los chicos que están estudiando hostelería y que están haciendo postres. El saber hacer postres no significa que yo me sepa los nombres de los postres, tengo que hacerlos y seré competente cuando sepa hacerlos. Pero claro, ponerse a hacer postres, por ejemplo, sin tener muy en cuenta, el otro día se lo oía decir a Arguiñano, la limpieza, significa que después de hacer yo el postre voy a dejar toda la cocina hecha una mierda. Y el que venga después o la tiene que limpiar él o va a tener problemas. Pero incluso mi competencia puede verse afectada porque yo esta actitud de la limpieza no la he asumido igualmente de clara de lo que significa asumir los conocimientos o asumir las destrezas manuales o intelectuales que van vinculadas a esa competencia. Es decir, que hay determinado tipo de... Por poneros un ejemplo que os afecta. La tutoría es una de las competencias que tenemos que tener los docentes en todos los niveles. Tenemos que saber hacer tutoría con nuestros estudiantes, ¿no? Igual que tenemos que saber hacer evaluación, que es otra competencia. Bueno, la tutoría, a mí me hacía gracia, cuando hablábamos de esto al principio en la universidad, pues decían profesores, coño, esto era tutoría, la competencia de la tutoría. Yo creía que la tutoría era por sentarse en el despacho y esperar a ver si te venían los estudiantes. Y yo digo, hombre, no, hay conocimiento, hay teoría sobre las tutorías. Tú tenías que saber cosas de las tutorías, que hay distintos modelos de tutoría, que tú puedes organizar las tutorías de distintas maneras, que tú puedes hacer cosas diversas en las tutorías, que tienes materiales y herramientas para poder llevar a cabo la tutoría, ¿entiendes? No es solamente sentarte en el despacho. Claro, luego tienes que saber cómo hacerla, no solamente tener teorías y modelos de la tutoría, tienes que saber cómo hacerla. Y además tienes que tener ciertas actitudes que faciliten la tutoría. Si al primer alumno que te viene a preguntar algo le das 2 gritos y le dice a quién se le ocurre preguntar tal tontería, ya no te va a volver más, ni él ni los compañeros que se enteren de cuál es tu talante, ¿no? Es decir, que hay competencias que llevan muy implicadas determinado tipo de actitudes y en las cuales esa competencia no tiene sentido, porque por mucho que yo sea un manitas en hacer determinado tipo de cosa, si no manejo también esa actitud, la cosa no va adelante. Bueno, pues eso es una competencia, es un conocimiento que yo utilizo para desarrollar una determinada actividad y que a veces, no digo en todas, pero a veces esto va vinculado a determinado tipo de actitudes. Claro, ¿esto qué significa? Ya lo vamos a ver un poco más adelante, no insistiré más en esto. Esto implica que hay condiciones de tipo curricular que se tienen que variar, las cosas no funcionan, las competencias no se enseñan en materias concretas, necesitan espacios interdisciplinares para poderse desarrollar.
diríamos, las competencias no se pueden trabajar en grupos excesivamente grandes, uno precisa de grupos de nivel y de grupos heterogéneos seguramente a veces y otras veces más homogéneos, en escuelas no graduadas, en fin, cosas que tienen mucho que ver con otro tipo de trabajo distinto al que a veces nosotros hacemos y que luego lo vamos a ver. Bien, y finalmente la idea de la escuela abierta. Claro, determinado tipo de competencias requieren un tipo de visión de la escuela un poco distinto al que nosotros tenemos, ¿no? La escuela es muy funcional desde el punto de vista de la adquisición de conocimientos, porque está todo montado como para que el trabajo escolar sea un trabajo muy centrado en conocimientos, ¿no? Y esto es lo que diferencia, por ejemplo, bueno, los que hayáis tenido responsabilidades lo sabréis, es lo que diferencia un instituto de bachillerato, por ejemplo, de una escuela de formación profesional. Como siempre en las escuelas de formación profesional se tuvo muy claro que lo que tenían que adquirir los estudiantes eran competencias, resulta muchísimo más caro montar una escuela de formación profesional que montar un instituto de bachillerato, que en los cuales lo único que necesitas son libros y necesitas profesores que expliquen libros, ¿no? Pero muchos menos laboratorios, muchos menos talleres, porque se entendía que esa parte práctica era una parte mucho más ausente de un conocimiento que siempre se entendió que era un conocimiento fundamentalmente teórico, mientras en una escuela de formación profesional tenía que ser un conocimiento fundamentalmente práctico. Claro, ahora que la competencia me une lo teórico con lo práctico, me cambia mucho el tema de las escuelas y yo tengo que buscar espacios que me permitan que las cosas que yo voy aprendiendo tengan una dimensión práctica y que yo las pueda ejecutar y pueda hacer determinado tipo de cuestiones sobre la práctica. Esto lentifica los procesos. Las competencias son time consuming, que dicen los americanos. Al final esto lleva tiempo, las metodologías más activas, esto lleva tiempo, es más fácil explicar. Tengo un compañero en la universidad que dice, todo esto son rollos tuyos que va. Yo tengo 72 clases y 72 temas, dice el tipo. Y ya saben los alumnos que cada clase es un tema. Ellos entran allí, yo les explico un tema y al día siguiente es el siguiente tema y al día siguiente es el siguiente tema. Él no necesita nada, quiero decir. Es una coreografía bien minimalista. Él llega a clase con su libro y les explica las cosas que tiene que hacer y se acabó, ¿no? Claro, si tuvieran que trabajarlos. Y sin embargo, nos está pasando en la universidad cosas parecidas a esto. Hay profesores de toxicología, por ejemplo, en la Facultad de Medicina nuestra, que tenían 3 clases teóricas por cada una clase práctica, ¿no? Y en un momento determinado decidieron variar. Vamos a hacer 3 clases prácticas por cada una teórica. Claro, algunos profesores del departamento montaron un Cristo que ni sé. Decían, no vamos a poder dar los programas. Si pasamos de 3 clases teóricas a una sola clase teórica, ¿quién demonios da el programa? ¿Cómo hacemos el programa? No se van a enterar de nada. Esto va a ser un desastre. ¿Qué demonios desastre? Saben muchísimo más los alumnos ahora de lo que sabían antes. Porque en la práctica es cuando ellos van encontrando dificultades y cuando la teoría les va teniendo sentido y se van enfrentando a cuestiones teóricas que antes les pasaban desapercibidas y ni se enteraban de ellas. Pero claro, para tener a los alumnos 3 horas de las 4 de la semana en laboratorios, tú necesitas más laboratorios que para tenerlos una sola hora a la semana, ¿no? Con lo cual, efectivamente, esto significa un montaje donde se permita, donde se posibilite el hacer prácticas. Bueno, pero la idea general de la escuela, la que quiero señalaros, tiene mucho que ver con mi pasado con las escuelas italianas, ¿no? Sabéis que los italianos, desde hace ya muchos años, están diciendo de la escuela que pertenece a un sistema formativo integrado, que las escuelas no pueden trabajar solas, y que si trabajan solas no obtendrán ni la mitad de los resultados que se puedan obtener, ¿no? Y que en el fondo estamos en un sistema formativo que trasciende a las escuelas. Y esto lo sabemos todos. Todos hablamos de que la televisión tiene mucho más impacto que podemos tener nosotros. Pero los propios recursos del entorno son recursos que podrían ser utilizados desde el punto de vista formativo. De manera tal que ya en los sitios donde está funcionando bien este tipo de rollo educativo, de discurso educativo, claro, cuando el museo hace su programación anual, la hace con la escuela. Y cuando las bibliotecas hacen su programación anual, la hacen con las escuelas. Y cuando determinado tipo de grupos de artesanos o de asociaciones
civiles hacen su programación anual, la hacen con la escuela, de manera que la escuela sabe que va a desarrollar un programa a lo largo del año en el que están implicados todo un conjunto, diríamos, de instancias formativas de la sociedad civil, con lo cual, efectivamente, determinado tipo de competencias yo las voy a desarrollar mucho más. Por ejemplo, toda esta historia de la sociabilidad y de la sensibilidad de los sujetos. Bueno, no sé si tenéis aquí en el País Vasco, supongo que sí, el bachillerato internacional. Y si alguno de vosotros ha estado vinculado al bachillerato internacional. Los chicos del bachillerato internacional tienen que hacer una actividad fuera de su instituto que sea una actividad en beneficio social. Pues unos van a enseñar a tocar el piano a los viejos, otros van a enseñar a jugar al fútbol a niños de una barriada, los otros van a hacer no sé qué. Pero todos tienen que buscarse un tipo de cosa que tenga que ver con esto. Aparte de que tienen que hacer una investigación y que tienen que hacer determinado tipo de rollos, ¿no? De manera tal que en el fondo es ir buscando en el entorno recursos que te permitan llevar la escuela de otra manera distinta, ¿no? Aquí en España ya empieza a verlo. En unas ciudades más que en otras. Por ejemplo, pasear por Palma de Mallorca, cualquier día de la semana, es un encanto. Porque te puedes cruzar por la calle, a lo mejor con 20, 25 grupos de niños. En el centro de la ciudad. Y allí van con su profe, el grupito de niños, agarrados de la mano de dos en dos, y unos irán a un taller que lo hacen en no sé qué sitio, los otros van a una biblioteca, los otros tienen en una iglesia no sé qué cosa. Es decir, están constantemente danzando y haciendo cosas en un entorno que desborda con mucho lo que puede hacer la escuela, ¿no? Y esto es lo que te permite tener mucha capacidad de enriquecimiento de lo que es la experiencia de los niños, sobre todo en la primaria y en infantil, que es cuando ellos tienen que trabajar más este tipo de cosas, ¿no? Por eso digo que las escuelas, desde mi punto de vista, lo más que pueden hacer es enriquecer el contexto de vida de los niños, estimularlos mucho, es decir, introducirlos ante estímulos que son muy novedosos para ellos, y luego posibilitar que tengan muchas posibilidades de encuentro, es decir, que el tipo de encuentros con el que se van a diríamos, a topar sea muy diversificado. Por eso, claro, son mucho más ricas las escuelas heterogéneas que las escuelas muy homogéneas, si todos son rubitos y con ojos azules y tal, al final se ven a sí mismos, es como si se miran en un espejo todo el día. Si en las escuelas tienen rubios y negros, y altos y bajos, y niños con un perfil y niños con otro perfil, y con una lengua y con otra lengua, al final eso en el fondo enriquece, sobre todo en infantil y en primaria. Esto les enriquece, y ya, como decía por la mañana Javier, ya hay estudios de que esto no empobrece, quiero decir, no pierdes contenidos, al contrario, ganas en muchas dimensiones de lo que significa hacerte con parámetros no solamente culturales, también semánticos y también relacionales, que son muy novedosos para los chavales y que acaban teniendo mucho impacto en su formación, ¿no? Bueno, y aquí entramos, ¿qué significa entonces hacer una escuela basada en competencias? Esto nos lleva a un tipo de escolarización en el cual yo creo que la escuela, claro, tiene que moverse en torno a dos tipos de componentes. Esto no es excesivamente novedoso y ya lo sabéis vosotros de sobra, ¿no? Los contenidos básicos, que son contenidos que todas las escuelas de cualquier país del mundo mantienen como contenidos curriculares estándar, que las escuelas tienen que transmitir, y a la vez otra serie de contenidos que son contenidos más contextuales, más variados, más, diríamos, de enriquecimiento de ese entorno en el que los niños viven, ¿no? Por tanto, esos contenidos básicos van a ser bastante comunes y ahí es donde podemos hablar de cierto tipo de competencias que van a estar presentes en todos ellos, ¿no? Y hay otra serie de contenidos, le digo, más contextuales, unos de ellos porque pertenecen culturalmente a la zona donde se está desarrollando la escolarización, otros porque pertenecen al momento histórico en que estamos viviendo o porque pertenecen a determinadas circunstancias, diríamos, que puede ser, no sé, de tipo político, de tipo social, de momentos particulares, diríamos, en el desarrollo de la autonomía de cada escuela, ¿no? Bien, y así, en esta perspectiva de contenidos básicos, ha habido varios enfoques en el tema de las competencias, ¿no? Varios enfoques que podéis ver han evolucionado de manera muy distinta a la hora de plantearse qué significa educar, ¿no? Y en qué vamos a concretarnos a la hora de establecer una buena educación. Ha habido enfoques
a los que podríamos llamar más personalistas, donde lo que se define como objetivo de la escuela es la madurez personal, es decir, ser educado significa que las personas se van desarrollando, van teniendo criterio personal y van teniendo esa madurez y ese equilibrio que hace que de alguna manera se note que van creciendo y no solamente que van sabiendo más cosas, ¿no? Y ahí es donde aparecen muchos de estos valores que para algunas personas son valores muy fundamentales en el trabajo que están haciendo o que se debería hacer con los niños, ¿no? Aprender a ser uno mismo, aprender a convivir con los demás, aprender a asumir responsabilidades, aprender a impregnarse de los valores básicos con los que tenemos que trabajar, la igualdad, la libertad, la solidaridad, el respeto, el diálogo. Esto es todo un programa, como podéis comprender, que se puede traducir después en actividades muy concretas, ¿no? No es un programa culturalista, es un programa más de tipo de desarrollo, ¿no? Y muchas escuelas que van trabajando sobre este tipo de cuestiones. Pero bueno, no completaría, y la tradición nuestra no ha sido una tradición que se base en esto, ¿no? Porque es una tradición mucho más academicista y mucho más escolarista. Desde hace unos años, claro, ha habido enfoques mucho más cognitivos, ¿no? Si los sujetos humanos somos personas con una capacidad mental rica y que podemos desarrollar todo ese potencial humano, esto es lo que al final habría que intentar desarrollar, ¿no? Y ahí es donde aparecen muchos modelos de desarrollo en los cuales se van buscando esas capacidades, dicen algunos, esas inteligencias, como dice Gardner, ese tipo de cuestiones que... Claro, ¿cuál es el problema? Estamos hablando de una escuela equilibrada. Es decir, una escuela equilibrada significa una escuela en que todas estas dimensiones se trabajen. Y aquí hemos sufrido, no sé si estáis alguno de educación infantil, hemos sufrido una especie de tópicos un poco peligrosos en este sentido, ¿no? Con toda la historia de la globalización y con toda la historia, diríamos, de pensar esa historia que se dice de que el niño es un todo, que los alumnos son un todo y que se tienen que desarrollar como un todo. Pero esto tanto desde el punto de vista de las capacidades como desde el punto de vista de las inteligencias no sucede así. Es decir, cada uno, en el fondo, son distintas zonas cerebrales que se van activando y que se van enriqueciendo y que van multiplicando los niveles de conexiones neuronales que se producen en cada uno de esos contextos, ¿no? Y si yo estimulo mucho una determinada zona cerebral, con eso no estoy estimulando otras que tienen necesidad de ser estimuladas. A ver si me explico. Por mucho que yo quiera hacer una escuela ecológica, que será la que os proponga después, y salgamos al campo a recoger cosas, yo con eso no estoy estimulando la capacidad musical de los niños. Para trabajar la capacidad musical o la inteligencia musical, yo tengo que trabajar la inteligencia musical. Y eso tiene sus estrategias. Y eso tiene sus sistemas para acceder a esa parte del cerebro y desarrollarla adecuadamente. Y no es verdad que estos trabajos en el cual al final solo se hacen tonterías, porque en lugar de hacer matemáticas cuento huevos, o en lugar de hacer arte yo pinto 4 tonterías, o en lugar de hacer cosas que me podrían llevar al dominar ese determinado nivel o ese ámbito de inteligencia o de capacidad, al final nos quedamos mariposeando en todas esas cuestiones y sin profundizar en nada, ¿no? He visto a niños de 4 años, hablando de la soledad y discutiendo sobre la soledad, a los 4 años, y no creáis que decían tonterías, no decían tonterías en absoluto. Todos, bueno, los que conozcáis un poco digamos las escuelas italianas, las escuelas del norte de Italia, las escuelas infantiles del norte de Italia, la forma en que trabajan el arte y la expresión artística, bueno, pues es como para hacer exposiciones en las que uno no distinguiría mucho. De hecho, por ejemplo, en Módena o en Reggio Emilia, a veces hacen exposiciones. Por eso os decía, el museo programa que va a hacer una exposición de determinado estilo de pintura, y la escuela programa que va a trabajar con los niños ese estilo de pintura. Con lo cual,
ellos van trabajando ese estilo de pintura y aprovechan que vienen los pintores que pintan con ese estilo de pintura para que los niños se enriquezcan con ese tipo de cualidades, y son los pintores los que están trabajando con ellos. Bueno, pues he visto exposiciones en las que yo no era capaz de distinguir qué cosas habían hecho los niños de 4 y 5 años y qué cosas eran propias del pintor. Porque claro, tú llegas a pintar, y no pinturas tontas, el puntillismo o las acuarelas o historias que parecen muy complicadas para niños tan pequeños, pero claro, el contexto de lo que están trabajando es muy particular. Lo mismo que la arcilla. Todos nuestros chavales en las escuelas infantiles trabajan con arcilla, pero con gente que no tiene ni puñetera idea de trabajar con arcilla, con lo cual lo que hacen son monigotitos de arcilla, palitos, tonterías de estas, ¿no? Claro, llévate a un artista del trabajo con la arcilla a trabajar con los niños y verás cómo en el plazo de hacer un proyecto en el que intervenga la arcilla son mucho más competentes que su propio profesor o profesora en el manejo de la arcilla. Y allí es cuando aprenderán a trabajar la arcilla y a trabajar otro tipo de materiales que en ese sentido están. Esa es un poco la idea equilibrada. Yo tengo que hacerme competente y tengo que ir desarrollando el conjunto de dimensiones y el conjunto de capacidades con el que puedo trabajar. Y esto es lo que decía Gardner, ¿no? Que se puede trabajar todo ese tipo de cosas, que la gente es distinta y que por tanto no todos vamos a desarrollar igual todas las capacidades, sino que algunos desarrollarán más unas capacidades que otras porque están mejor dotados en eso, ¿no? Y que en definitiva lo que importa es que al final vayamos siendo lo más competentes posibles en ese tipo de cuestiones, ¿no? En fin, los enfoques más académicos. Los enfoques más académicos son los que estamos más acostumbrados nosotros a trabajar, ¿no? Y es, cuando se habla de competencias, normalmente se entra por esta vía, pero de la otra manera igualmente podríamos haber entrado, ¿no? Bien, competencias básicas como son la habilidad lingüística o la competencia en lectura y escritura, la alfabetización matemática, la alfabetización cultural, la alfabetización o los nuevos medios de comunicación o la alfabetización artística, ¿no? Que son las competencias básicas que se vienen. Pero hay ciertas cosas que llaman la atención. Os cuento una anécdota para que veáis la importancia que esto tiene. Sabéis que en las evaluaciones que se hacen del rendimiento escolar, casi siempre, las que se hacen en Iberoamérica, Cuba siempre saca muchos puntos de distancia a los restantes países. Esto ha sido tradicional siempre, ¿no? Pero en los últimos años a Cuba le ha salido un grano que le supera y están un poco preocupados. Y este es un grano de una zona de Colombia donde están trabajando con un sistema que ellos llaman de escuela moderna, la escuela moderna colombiana. Y la escuela moderna colombiana solo hace una cosa. Al finalizar cada sesión de clase, los niños escriben 6 líneas sobre lo que han hecho en esa clase. 6 líneas. Claro, 6 líneas por la mañana, 6 líneas por la tarde, 12 líneas el lunes, 12 líneas el martes, 12 el miércoles. Al final su competencia para saber describir lo que están haciendo es grandísima. Pero lo gracioso de esto es que no solamente han mejorado en su competencia lingüística, en la escritura, sino que han mejorado en todos los aspectos que incluyen los test, ¿no? En todos los aspectos. Es decir, la mejora en la expresión escrita les ha significado mejoras en todos los ámbitos en los que ellos estaban trabajando. Pero en el fondo, fijaos, no es solamente escribir, es escribir sobre lo que yo he hecho, que era lo que os decía antes. Yo he podido estar escuchando cosas, pero cuando lo escribo lo tengo que reconstruir yo mentalmente. Ese conocimiento o esa información que he recibido la tengo que recodificar. Yo la había recibido por la vía oral y por la vía auditiva, y ahora la tengo que reconstruir para convertirla en un signo que lleva, y por tanto todo esto lo tengo que filtrar y lo tengo que pasar por mi sistema, diríamos, intelectual para convertirlo en palabras y convertirlo en un texto. Al final, esta es la movilización. Eso dice Perrenot de las competencias. La competencia es la capacidad de movilizar una información, de movilizar un conocimiento. Yo lo tengo que mover, lo tengo que manipular, tengo que operar con él. De manera tal que en esa operación ya el conocimiento no es algo estanco que se me ha quedado dentro, sino que es algo que yo he sido capaz de trabajar con él. Bien. Y luego hay algunos enfoques así
cachondos y pragmáticos que Monereo y Font, por ejemplo, hablaban de 10 competencias para sobrevivir, decían ellos, ¿no? Y es verdad que en el mundo moderno muchas de estas competencias son competencias muy importantes, ¿no? Buscar la información, saber buscar información, ¿no? Esto es básico. Bueno, todos los que tengáis hijos sabréis que nos vienen los chavales a casa diciendo, pues dice la maestra que hagamos un trabajo sobre el Camino de Santiago. Y la maestra se quedó más ancha que larga y nosotros a buscar en las enciclopedias con nuestros hijos a ver dónde demonios viene algo del Camino de Santiago, ¿no? Pero claro, esto tendría que ser un buen trabajo donde uno supiera efectivamente dónde está esa información, cómo puedo seleccionarla y cómo puedo buscarla. Y esto, claro, ahora con Internet todavía es mucho más claro de la capacidad y la necesidad de saber trabajar esto. El leer, sabiendo comprender y construir significados. En la universidad se quejan de que vosotros nos dejáis a los chavales que no saben leer. Digo yo, no sé, algo habrán hecho, ¿no? Desde empezaron a los 3 años a leer casi, o a los 4. Desde los 4 hasta los 18 que llegan a la universidad es imposible que no sepan leer. Pero efectivamente es probable que no se haya trabajado la competencia de la lectura como una competencia que signifique que yo domino el recurso y que yo soy capaz de poder entender, ¿no?, esto. En fin, escribir de manera argumentada, igual. Ya os digo, el tema de escribir mucho más importante que leer, más que el hablar, porque implica ambos procesos. Cuando uno está escribiendo, ya está leyendo, aunque solo tenga que leer lo que él mismo está escribiendo. Bueno, algunos no leen lo que escriben, pero en fin, ya te obliga a tener que leer y efectivamente ya tú tienes que hablar porque es como si estuvieras hablando, pero con otro tipo de códigos, ¿no? Automatizar los elementos rutinarios y a dedicar tiempo a lo relevante y analizar los problemas de forma rigurosa y concienzuda, ¿no? 5 grandes competencias que irán seguidas por otras 5, ¿no? Escuchar. Esto es muy importante también como actitud, la capacidad de escuchar, pero no solamente lo de escuchar. Todos los padres sabemos la dificultad que tienen para escucharnos nuestros hijos. Quiero decir que es inútil, es como estar hablando con la pared a veces, ¿no? Y me figuro que cuando uno está en una clase, todavía muchísimo más. El hablar con claridad, convencimiento y rigor, el crear empatía con los demás, el cooperar y el fijarse metas. Estas cosas a veces, por ejemplo, todos pensamos que el tema de cooperar es importante y el tema de aprender en grupo es importante. El otro día hablaba una profesora americana que estuvo en Santiago explicando, bueno, el modelo que ellos están llevando en sus colegios, y decía que se han hecho estudios, ella presentaba allí los resultados, estudios anatómicos del cerebro, de que cuando un sujeto estudia por su cuenta, efectivamente activa determinadas zonas del cerebro, ¿no? Y se veían iluminadas en rojo las zonas que se activaban cuando uno escuchaba una clase o cuando uno hablaba y comentaba tal. Pero cuando uno estaba trabajando, las zonas que se activaban del cerebro eran muchísimo más que cuando está trabajando solo o cuando está haciendo cualquiera de las otras operaciones individuales que se está haciendo, ¿no? Es decir, cuando uno está muy implicado en el trabajo y ese trabajo es un trabajo cooperativo, el cerebro está trabajando en un porcentaje, diríamos, de masa cerebral mucho más amplio que cuando uno está trabajando por su cuenta o estudiando por su cuenta, ¿no? Esto por un lado. Sin embargo, también el trabajo por cuenta propia acaba siendo un tema fundamental para la consolidación. Vygotsky hablaba del aprendizaje coral. Y él decía que para que una cosa acabe siendo aprendizaje individual, primero tiene que pasar por aprendizaje coral. Es decir, primero es un aprendizaje con un grupo de gente. Es el grupo de gente el que aprende, quiero decir, el que comparte cosas y a partir de ese compartir cosas, esto los niños lo hacen muy bien, pero por ejemplo, entre los profesores no puede haber aprendizaje individual, tiene que ser siempre primero un aprendizaje coral, por eso aprendemos tan poco, ¿no? Porque nos empeñamos en aprender a solas. Y a veces ese aprendizaje a solas, y por eso no sirve la experiencia que se dice, tantos años de experiencia, esto no te sirve para aprender, porque primero el aprendizaje tiene que ser un aprendizaje coral, ¿no? Y coral significa que yo voy, esto es lo que hacen los niños, si veis a los niños haciendo una conversación, uno dice, figuraos que alguien les pregunta, ¿y por qué el sol sale por el día y se oculta por la noche? Y ahí empiezan a imaginarse cosas y a imaginarse respuestas.
y cada uno de ellos tenía su propia respuesta en la cabeza, pero a medida que van diciendo los otros, uno va y añade una cosita a otra cosa que ha dicho el anterior, otro va y repite lo que dijo el primero en tres conversaciones anteriores, el otro añade no sé qué cosa, el otro dice que su padre le ha dicho que no sé qué, y al final esa cosa que está compartiéndose entre todos, esto es lo que hace que yo al final elabore mi propia idea de por qué el sol sale por el día y se oculta por la noche. Y esto es lo que nos pasaría, esto es lo que hacen los médicos con los casos clínicos, es decir, yo voy aprendiendo a medida que cada uno va sugiriendo qué le parece a él esto, y mi idea inicial se va alterando, se va conformando y completando en función del que voy oyendo de los otros, ¿no? Porque si soy yo mismo el que se va comiendo el coco y dando vueltas a la historia, al final acabo estando en el mismo sitio donde estaba. Quiero decir, pocas posibilidades tengo de alterar esa estructura que tenía, ¿no? Por eso que al final efectivamente son cosas sencillas que habría que concretar más para saber esto en estas competencias generales que os digo, en qué se puede traducir en el trabajo con estos chavales. Bueno, la escuela debe formar también en cuestiones de tipo más contextual, más propio del momento histórico. No sé si recordáis que se había hecho una evaluación cuando todavía era la EGB, yo creo que había sido en los 10 años, ¿me querías decir? En los 10 años, y en esa evaluación los niños salían bastante bien evaluados en términos generales, pero había un cierto tipo de preguntas en las que bajaban sistemáticamente, pues qué sé yo, de estar en respuestas positivas del 80 y pico por cien a bajar a 24%, 20, 22%. Seguro que ni os figuráis qué tipo de preguntas eran. Pero como solo hay 10 minutos, os diré aquellas que tenían que ver con el territorio. Es decir, los niños sabían que era un mamífero, pero cuando les preguntaban ¿y cuáles son los mamíferos más frecuentes en tu región? Ahí era donde iban todos a fribuñuelos, quiero decir, no tenían ni puñetera idea. O cuáles son los minerales más propios de tu zona, ese tipo de cosas que tienen que ver con el propio entorno. Bueno, pues ahora una escuela equilibrada tiene que moverse, nos estamos moviendo en un contexto cultural y lingüístico muy complejo, muy abierto y plural, y por tanto las lenguas es un campo importante, las nuevas tecnologías y los nuevos lenguajes. Para el futuro, la capacidad de ir cambiando de unas cosas a otras y de dominar cosas más prácticas y cosas que vayan a servir. Empieza la escuela a preocuparse, y no está mal, por el ocio, es decir, al final el ocio es ese tipo de disfrute que vamos a ser capaces de tener, pero solo si tenemos cultura, porque el ocio no existe sin cultura, salvo el ocio más vasto de poder asistir a partidos de fútbol y cosas de este tipo, pero si uno va a ir al teatro, o si uno va a leer libros, o si uno va a escuchar música, eso implica, o si va a disfrutar de la naturaleza, eso implica una cierta cultura, y es capaz de tener disfrute en el ocio aquel que tiene un cierto nivel cultural y que ha trabajado en ese terreno, ¿no? Y esto ya lo decía. Bueno, ¿cómo encajan las competencias en el marco curricular? Pues de difícil manera en el que tenemos ahora, ¿no? En el fondo, hablar de competencias significa, como ya habéis visto, ser capaces de integrar la teoría con la práctica. Ser capaces de integrar la teoría con la práctica. Ser capaces de introducir resultados. Es decir, resultados no, productos, más que resultados. Es decir, que las cosas acaben en un determinado producto. Tener algo que llevarse a la boca. También eso, los que os dedicáis a formación de profesores, también eso es muy importante. Es decir, asistir a un curso en el que yo no he hecho nada, solo he escuchado, te deja una sensación, si al final de ese curso yo he hecho algo que es mío, un producto que es mío, el nivel de satisfacción es mucho mayor. Y además es que tengo el haber hecho una determinada cosa que ha significado que lo que me han ido explicando, que hemos ido trabajando, se ha convertido en algo, ¿no? Los espacios interdisciplinares, como os decía antes, el trabajo en equipo, periodos largos de aprendizaje siguen las competencias. Claro, esto de aprender a hablar o a expresarse verbalmente o aprender a expresarse por escrito no lo puedo hacer yo en una materia y no lo puedo hacer en un curso. Esto tiene que estar organizado de manera tal que la secuencia se vaya dando a lo largo del proceso escolar, ¿no? Y una planificación multinivel. Una planificación multinivel significa, yo tendría que tener claro qué tipo de cosas queremos conseguir en la educación infantil. Y tenía que tener claro qué tipo de cosas deberíamos conseguir en la educación primaria.
Y es un momento muy interesante para las competencias, y además estas competencias genéricas, porque en primaria todavía no hay una gran presión por los contenidos, y uno puede aprender cosas que tienen más que ver con el manejo de herramientas, con el desarrollo de determinado tipo de actividades prácticas, ¿no? Por eso, ¿qué suele suceder? Las competencias en los modelos curriculares basados en disciplinas tienen muy difícil encaje. Al final yo tengo que estar buscando competencias que sean de tipo matemático o competencias que sean de tipo lingüístico para meterlas en el estrecho cajón que es el tema de una materia y el tiempo de una materia, ¿no? Por eso tienen muy difícil encaje, sobre todo estas genéricas, ¿no? Tiene mejor encaje en los currículas de intersección. Estos son los más modernos. Las más modernas organizaciones curriculares estas, ¿no? ¿Qué significa eso? Significa que yo, es decir, sin perder las materias, porque las materias son un lenguaje y son un determinado tipo de trabajo que uno tiene que hacer, introduzco determinados momentos en los cuales un alumno tiene que hacer un proyecto y para resolver ese proyecto tiene que acudir a cosas que ha ido aprendiendo en las distintas materias que ha ido trabajando. Es decir, en una planificación normal de un bimestre, por ejemplo, yo puedo estar trabajando durante mes y medio en las materias y los últimos 15 días dedicados a hacer un proyecto y para resolver ese proyecto el alumno tiene que acudir a todo lo que ha aprendido anteriormente, de manera tal que no lo podrá resolver si no echa mano de las cuestiones que ha ido haciendo anteriormente. Y ahí sí, la posibilidad de elaborar ese producto, la posibilidad de ir organizando unas cosas con otras, de tener que ir mezclando unos conocimientos con otros, es donde efectivamente esto encaja, ¿no? Y luego, bueno, hay modelos que trabajan simplemente por competencias, esto más en la secundaria y en la universidad, pero esto es una utopía entre nosotros porque aquí nadie ha trabajado, salvo algunas carreras muy específicas en la que está todo orientado, desaparecen las disciplinas. Y entonces de lo que uno va trabajando son, qué sé yo, qué competencias tiene que tener un veterinario. Un veterinario tiene que saber de salud animal. Bueno, todo el primer semestre dedicado a salud animal. Y en salud animal participarán diversas disciplinas que están orientadas a explicar a los estudiantes temas de salud animal. Y además hacen las prácticas sobre salud animal, ¿no? Y esto es como organizarlo por proyectos. Hacemos un proyecto durante un mes que se va a trabajar sobre este tipo de cosas. Durante ese proyecto se va a explicar a los alumnos aquel tipo de contenidos que tienen que ver con este proyecto. Y así se va organizando por proyectos el trabajo. Nosotros habíamos hecho con mi grupo de Pamplona, habíamos hecho toda una serie de materiales didácticos que estaban muy bien organizados. Nosotros teníamos cada 3 unidades didácticas un proyecto. Y se iban trabajando las 3 unidades didácticas y al final de esas 3 unidades didácticas aparecía el proyecto. Y efectivamente el proyecto era una actividad mucho más amplia donde se englobaban las tres unidades anteriores. Y para que tengáis un mapa general de competencias, la escuela, ¿qué tipo de competencias debería desarrollar, ¿no? Desde luego competencias académicas, es decir, competencias que tienen que ver con el manejo de los recursos académicos que una escuela me puede ofrecer. Pero también competencias para la vida, no tienen que ver con las disciplinas, tienen que ver con mi manejo, diríamos, en situaciones ordinarias de la vida. Por otro lado están las competencias específicas, más especializadas, y por este lado están las competencias más generales.